Sin la historia, las emociones y sensaciones pueden ser difíciles de entender, ¿no? O sea, lo sentimos a nivel físico, pero no lo podemos entender, ¿no? Porque no tenemos recuerdo de eso, ¿no? Cuando hubo un movimiento interrumpido, de ese lenguaje, cuando explica lo de las palabras, esa es la historia declarativa y la no declarativa, ¿no? Claro, lo que nos sucedió de muy pequeños, nosotros no lo podemos hacer recuerdo, pero sí de niños lo captamos mediante sensaciones corporales, entonces como que queda grabado de esa manera, ¿no? Por eso no entendemos, ahora de adultos, ¿no?, lo que pasó. Entonces, ahora el autor nos da acá preguntas que nos podemos hacer cuando vamos en busca de ese vínculo interrumpido, ¿no? Podemos preguntarnos, ¿no? ¿Ocurrió algo traumático mientras tu madre estaba embarazada de ti? ¿Estaba muy ansiosa, deprimida o estresada? ¿Tenían tus padres dificultades en su relación durante el embarazo? ¿Experimentaste un parto difícil? ¿Naciste prematuro? ¿Tu madre experimentó depresión posparto? ¿Te separaste de tu madre poco después del nacimiento? ¿Fuiste adoptado? ¿Experimentaste un trauma o una separación durante los primeros 3 años de vida? ¿Fuiste hospitalizado o tu madre fue hospitalizada y estuvieron separados un tiempo? Por ejemplo, las personas que, como los bebés que están en la incubadora, ¿no? ¿Tu madre experimentó un trauma o una agitación emocional durante sus primeros 3 años de vida? ¿Tu madre perdió un hijo o un embarazo antes de que nacieras? ¿Se centró la atención de tu madre en un trauma que afectó a uno de sus hermanos? ¿Mm? Por ejemplo, un aborto espontáneo, una muerte fetal, alguna emergencia médica, ¿no? A veces la ruptura en el vínculo no es física. A veces experimentamos más de una ruptura energética con nuestra madre, ¿no? Puede estar físicamente presente, pero emocionalmente distante o inconsciente, ¿no? O sea, que no significa que me puedo estar relacionando con mi madre, pero a nivel energético, o sea, álmico, estamos separados, ¿no? La presencia y constancia que una madre establece durante los primeros años de vida es fundamental para nuestro bienestar psicológico y emocional. Hay un psicoanalista que se llama Heinz Kohut que describe cómo el brillo en los ojos de la madre cuando mira a su bebé es el vehículo mediante el cual el niño se siente validado y afirmado y puede comenzar a desarrollarse de una manera saludable. Si experimentamos una ruptura temprana en el vínculo con nuestra madre, es posible que tengamos que reconstruir ciertas pistas que surgen de la historia de nuestra madre, así como de nuestra propia historia. Tendremos que mirar hacia atrás y preguntar: ¿le sucedió algo traumático a nuestra madre que afectó su capacidad para estar atenta? ¿Estaba ella presente o preocupada? ¿Hubo una desconexión en la forma en que nos tocó, en la forma en que nos miró, en el tono de su voz cuando nos habló? ¿Experimento yo dificultades para relacionarme o vincularme con una relación? ¿Me apago, me alejo no? ¿Qué es lo qué movimientos hago yo, ¿no?, en mis relaciones? Todas esas preguntas son para hacernos, ¿no?, en el caso de que haya habido un movimiento interrumpido hacia la madre, que, bueno, Hellinger dice que es uno de las tantas causas, ¿no? El hecho de no restablecer el vínculo puede crear una inexplicable falta de cercanía que ensombrece las relaciones cotidianas. La intimidad y la amistad genuina
parecen estar más allá del alcance. Como niños percibimos a nuestra madre como nuestro mundo. Entonces una separación de ella se siente como una separación de la vida. Experiencias de vacío, desconexión, sentimientos de desesperanza y desesperación, la creencia de que algo está terriblemente mal con nosotros o con la vida misma. Todo esto puede ser generado por una separación temprana. Demasiado jóvenes para procesar el trauma, experimentamos sentimientos, creencias y sensaciones corporales que viven dentro de nosotros sin tener la historia que los conecta con el pasado, ¿no? Son estas experiencias las que infunden las muchas heridas, pérdidas, decepciones y desconexiones que encontramos a medida que se van desarrollando nuestras vidas, ¿no? Y para cerrar vamos a ver el tema de los recuerdos negativos de la infancia, ¿no? Muchos de nosotros no podemos ver más allá de las imágenes dolorosas de nuestra infancia y somos incapaces de recordar las cosas positivas que nos sucedieron, ¿no? Como niños pequeños experimentamos momentos que fueron reconfortantes y momentos que fueron inquietantes, ¿no? Sin embargo, los recuerdos reconfortantes, ¿no? Los recuerdos de ser, por ejemplo, tenidos en brazos por nuestra madre mientras nos alimentaba, nos hacía dormir, a menudo se bloquean para salir a la superficie. Pero los otros, los dolorosos, esos de no haber obtenido lo que queríamos, de que no nos hayan dado el amor suficiente, esos salen, esos los recordamos. Y hay razones para esto. Cuando nosotros como niños pequeños experimentamos la amenaza de nuestra seguridad, nuestros cuerpos reaccionaron erigiendo defensas. Estas defensas inconscientes se convierten en nuestro defecto, orientando nuestra atención hacia lo que es difícil o inquietante, en lugar de registrar lo que es reconfortante. Es como si nuestros recuerdos positivos vivieran al otro lado de una pared, ¿no? Que estuviera fuera de nuestro alcance, solo pudiendo residir en un lado de la pared, ¿no? Realmente creemos que nada bueno nos ha pasado. Es como si hubiéramos reescrito la historia, conservando solo aquellos recuerdos que respaldan nuestra estructura defensiva primitiva. Las defensas que han estado con nosotros durante tanto tiempo ya se han convertido en nosotros mismos esas defensas, ¿no? Entonces debajo de esta, como ponen los soldados, ¿no? Las barricadas, ¿no? Que hacen los soldados para defenderse, ¿no? Inconsciente, se encuentra un profundo deseo de ser amado por nuestros padres. Sin embargo, muchos de nosotros ya no podemos acceder a estos sentimientos, porque si recordáramos esos momentos amorosos y tiernos que compartimos con nuestros padres, nos sentiríamos vulnerables y nos arriesgaríamos a que nos lastimaran de nuevo. Fíjense en esto, ¿no? Por lo tanto, los recuerdos que nos pueden traer sanación justamente son aquellos que mantenemos bloqueados en nuestro inconsciente. Los biólogos evolutivos respaldan esto y describen cómo nuestra amígdala usa cerca de 2/3 de sus neuronas en busca de amenazas. Como resultado, los eventos dolorosos y aterradores se almacenan más fácilmente en nuestra memoria a largo plazo que los eventos placenteros. Y los científicos llaman a este mecanismo sesgo de negatividad. Y tiene mucho sentido. Nuestra propia supervivencia depende de ser capaz de eliminar posibles ataques. La mente es como
velcro, ¿no? El velcro es esa cosita así que se usa, ¿no? Para que se una una cosa como otra, ¿no? Para las experiencias negativas. Y el teflón para las positivas. ¿Estás inconscientemente identificado con un miembro de tu sistema familiar que no sean tus padres? ¿No? A veces nuestra relación con nuestros padres es fuerte y amorosa. Sin embargo, nos encontramos incapaces de explicar los sentimientos difíciles que llevamos. A menudo asumimos que el problema se origina dentro de nosotros, y si profundizamos lo suficiente descubriremos su origen. Hasta que descubramos el evento desencadenante real en nuestra historia familiar, podemos revivir los miedos y sentimientos que no nos pertenecen, fragmentos inconscientes de un trauma, y pensaremos que son nuestros. Si uno está identificado con alguien de su sistema familiar, es probable que no lo sepa. Las identificaciones son inconscientes y por lo que es poco probable que nosotros podamos hacer este enlace por nosotros mismos. Jesse y Gretchen, ¿se acuerdan que son las que hablamos al principio? También tenían identificaciones con miembros de sus sistemas familiares. No todos los comportamientos expresados por nosotros en realidad se originan en nosotros. Pueden pertenecer fácilmente a miembros de la familia que vinieron antes que nosotros. Simplemente podemos estar cargando los sentimientos por ellos o compartiéndolos, ¿no? Y a esto en constelaciones se los llaman sentimientos de identificación. O adoptados también, ¿no?